Buenos días, mi nombre es Eileen Kimberly Sudilegel de Silva, estudiante licenciada de la carrera de Tecnología Médica, y en esta oportunidad voy a presentarles sobre la actividad de título número 10, que corresponde a un caso asociado al laboratorio de uroanálisis. En cuanto a los temas a tratar, tenemos la introducción, presentación del caso, desarrollo de este, propuestas de mejora, conclusiones y, por último, el mapa conceptual que sintetiza todo lo que voy a presentar. A modo de introducción, tenemos que el uroanálisis es una de las pruebas más solicitadas en el laboratorio clínico y cumple un rol fundamental en el diagnóstico y seguimiento de diversas patologías renales, ¿ya? El objetivo de esta presentación es poder analizar discrepancias y poder también identificar fallas preanalíticas, también proponer medidas correctivas que puedan podernos permitir mejorar la confiabilidad diagnóstica. En cuanto a la presentación del caso, como dije anteriormente, se desarrolla en el laboratorio de uroanálisis, donde durante la semana se detectaron resultados inconsistentes entre análisis físico-químico automatizado mediante la tira reactiva y el análisis microscópico del sedimento urinario. Estas discrepancias se observaron en 3 muestras específicas denominadas como A, B y C, lo que genera un riesgo potencial de error diagnóstico y, por ende, una inadecuada toma de decisiones clínicas. En cuanto a la muestra A, tenemos que se observa una orina altamente concentrada, ya que la densidad específica es de 1.035, cuando el intervalo de referencia de la densidad específica es de 1.016 a 1.022. Junto con un tiempo prolongado entre la recolección y el procesamiento de la muestra, fueron aproximadamente 8 horas, en la tira reactiva se detectaron proteínas leucocitos en baja magnitud y, sin embargo, a la hora de verlo en el microscopio, hubo un aumento de leucocitos significativo de 15 a 20 por campo y la presencia de cilindros hialinos, ¿ya? En cuanto al impacto clínico de esto, esta disconcordancia puede deberse a la lisis leucocitaria que se está ocurriendo debido al retraso del análisis, lo que genera una subestimación en la tira reactiva. Desde el punto de vista clínico, esto podría llevar a un subdiagnóstico a proceso inflamatorio o infeccioso del tracto urinario, atribuyéndose principalmente al error que está ocurriendo en la fase preanalítica. Luego tenemos la muestra B, en donde se presenta una glucosuria y cetonuria importante, y estas se deben principalmente a que hay un pH en la orina de 5, ¿ya? Es una orina ácida. Y también un almacenamiento a temperatura ambiente. Macroscópicamente la orina se ve turbia y al examen microscópico se observan cristales abundantes no identificados, ¿ya? El impacto clínico de esto es que las condiciones de almacenamiento fueron inadecuadas, lo cual favorece la precipitación de cristales, y probablemente se deban a cristales de ácido úrico o uratomorfo, ¿ya? Los cuales pueden interferir también en la correcta interpretación del sedimento urinario, lo cual va a incrementar el riesgo de errores diagnósticos y también especialmente el diagnóstico en pacientes con alteraciones metabólicas. Y por último tenemos la muestra C, en donde la tira reactiva evidencia sangre y proteína de un rango moderado, mientras que el sedimento muestra solo 2 a 3 eritocitos por campo, ¿ya? Esto es relevante destacar que la muestra fue recolectada durante el periodo menstrual. El impacto que tiene esto es que la contaminación con sangre menstrual explica el falso positivo de sangre y proteínas de la tira reactiva. Clínicamente esto podría conducir a una sobreestimación de hematuria y a la condición, o sea, de la indicación, de exámenes innecesarios, porque el error está claro, ya es un error preanalítico y está asociado a la recolección inadecuada de orina. En cuanto al desarrollo del caso, tenemos que desde un punto de vista etiológico, las discrepancias observadas en el uroanálisis no se asocian a una patología específica del paciente, sino que corresponden principalmente a errores preanalíticos prevenibles, ya totalmente. Dentro de los factores de riesgo se asocian condiciones propias del paciente, como el periodo menstrual, así como factores operacionales de laboratorio, ¿ya? El tecnólogo médico debería haber aplicado criterio y no haber procesado la muestra después de 8 horas. Desde una perspectiva epidemiológica, el uroanálisis es uno de los exámenes más solicitados también, como lo mencioné al principio, tanto en la atención primaria como hospitalaria. Diversos estudios indican que hasta un 60-70% más o menos de los errores de laboratorio clínico ocurren en la fase preanalítica, ¿ya? Siendo la orina una de las muestras más susceptibles a este tipo de fallas debido a su inestabilidad, ¿ya? Por lo tanto, el impacto de estos errores no es aislado, sino que representa un problema frecuente y relevante en la práctica clínica. Como consecuencia directa, se producen retrasos en la entrega de resultados, lo que prolonga también el tiempo de respuesta del laboratorio y puede postergar decisiones clínicas relevantes, ¿ya? Especialmente en pacientes hospitalizados o en servicios de urgencia. Finalmente,
Todos estos factores se traducen como un aumento de costo operativo, ya que hay que reprocesar las muestras, y también hay un mayor consumo de reactivos, de materiales, y también hay costos indirectos ya asociados, por ejemplo, a los recursos humanos, al equipamiento, a mayor atención, etc. En conjunto, estas consecuencias operativas refuerzan la importancia de poder prevenir los errores preanalíticos para poder también optimizar la calidad y la eficiencia del laboratorio clínico. En cuanto a la tira reactiva, quise mencionarlo de esta forma, ya que lo que está en rojo fue lo que estuvo discrepante en los casos que me entregaron. La densidad mide concentraciones iónicas de orina mediante la reacción de un formador de complejo y detención de protones liberados, ¿ya? Como resultado de las reacciones se producen cambios cromáticos que se relacionan a la densidad de la muestra, ¿ya? Las proteínas miden principalmente la albúmina y está positiva cuando hay concentraciones mayores a 6 miligramos de cilindro. Los leucocitos, la tira tiene una zona que contiene un éster de indoxilo que es disociado por una esterasa leucocitaria, ¿ya? El indoxilo libre reacciona con una sal de diazonio para poder formar una tinción violeta, ¿ya? Valor de referencia debería estar negativo, pero también pueden haber concentraciones mínimas de leucocitos, por ejemplo, menor a 10 leucocitos por microlitro. El pH tiene que estar en un intervalo de referencia de 4,8 a 7,4 ya, y a lo largo del día, y entre 5,5 a 6,5 en la primera orina de la mañana. En cuanto a la glucosa, esta se basa en la reacción específica oxidasa-peroxidasa mediante el método GOT-POT. La reacción es específica para glucosa y no depende del pH ni de la densidad de la orina, ¿ya? Ni se ve afectado significativamente por la presencia de cuerpo cetónico. Su valor de referencia también es menor a 30 miligramos de cilindro. En cuanto a las cetonas, la prueba en tira reactiva utiliza la reacción de nitroferricianuro para poder medir cetonas y el ácido acetoacético en medio alcalino reacciona con el nitroprusiato de sodio para poder producir un complejo de color violeta, ¿ya? La prueba es solo levemente sensible para la acetona en presencia de glicina. No es interferida por la presencia de glucosa, proteínas ni ácido ascórbico de la muestra, ¿ya? O sea, es como bien específica. Y por último lo de Matías, la cual puede detectar sangre completa, como eritrocitos, hemoglobina libre y mioglobina, ¿ya? En la zona de reacción, de acuerdo al patrón de coloración, es posible poder distinguir los eritrocitos intactos que se molizan sobre el papel reactivo con la formación de puntos verdes visibles. Por el contrario, si está midiendo hemoglobina con eritrocitos lisados o mioglobina disuelta en orina, se origina un color verde uniforme, ¿ya? Y acá tenemos una tabla donde también los mismos parámetros que se vieron afectados en los casos se ven también reflejados en resultados falsos positivos y falsos negativos, ¿ya? En cuanto a los leucocitos, un resultado falso positivo, se puede deber a una orina contaminada con flujo vaginal o formaldehído. Resultados falsos negativos, proteínas mayor o igual a 500 miligramos de cilitro. El ácido bórico es un preservante de la muestra de orina. Y otro parámetro tenemos los hematíes, que pueden estar falsamente positivos en presencia de contaminación con povidona ayudada, metildopa, mioglobinuria y sangrado menstrual, como era el caso de la paciente. Y en casos falsos negativos, retraso en el análisis, porque hay una disminución de los elementos formes, en la toma de ácido absórbico, captopril, una proteinuria elevada, nitritos, etc. Las cetonas, falso positivo cuando estemos en presencia de orina con un pH bajo y una densidad urinaria alta, ¿ya? Falso negativo, ácido acetilsalicílico o que la almohadilla reactiva no esté reaccionando con la beta hidroxabutírico. En cuanto a la glucosa, tenemos que nos puede arrojar un resultado falso positivo cuando la almohadilla reactiva no reacciona a la galactosa. Y resultado falso negativo, una infección del tracto urinario, puede ser la conservación del ambiente también,
pH alcalino y densidad urinaria elevada. Y por último, las proteínas, resultado falso positivo cuando la orina tenga un pH mayor a 8 o que esta orina esté contaminada con detergente o desinfectante, ¿ya? Resultados falsos negativos cuando tengamos proteinuria por proteínas con bajo peso molecular, ¿ya? Cuando el paciente consuma furosemida o tenga una densidad relativa alta. Por acá quise poner esta diapositiva porque estos son los equipos que utilizamos allá en el Hospital Regional de Coyhaique y es en base a mi experiencia clínica, ¿ya? Utilizábamos el equipo COBA 601 para análisis de seguimiento urinario automatizado. La metodología que ocupa este equipo es la citometría de flujo fluorescente, ya a través del principio de tinción fluorescente de partículas urinarias, ¿ya? Paso de las partículas a través de un haz de láser y también se identifican según tamaño, complejidad y fluorescencia. Y el otro equipo chiquitito que está a mi derecha, ese es el COAS U411 y ese lo utilizábamos cuando llegaban muestras de recolección pediátrica o que tenían menos ml, ¿ya? Y utilizaba el método de fotometría de reflectancia, en la cual cada almohadilla de la tira reactiva contiene reactivos químicos, ¿ya? Y la reacción produce un cambio de color proporcional a la concentración del analito. Y el equipo mide la luz reflejada a través de los resultados semi-cuantitativo o cuantitativamente. Y otro equipo que lo quise colocar acá nomás, pero en realidad eso es más relacionado a la microscopía, es el equipo U701, el cual tiene un principio de centrifugación automatizada de la muestra, captura imágenes digitales de alta resolución y reconoce y clasifica mediante un software con validación del operador, ¿ya? Sí es bueno, pero solamente en orinas que tengan características normales. Cuando son orinas patológicas se recomienda siempre el sedimento observarlo en el microscopio. Luego tenemos las condiciones óptimas para la muestra de orina, en las cuales observamos el transporte. Una vez que se obtiene la orina por cualquier método, se debe analizar antes de 2 horas, y esto lo recomienda el Instituto de Salud Pública, ¿ya? De lo contrario, debe ser conservada y transportada refrigerada de 2 a 8 grados Celsius hasta por 24 horas para el estudio del sedimento urinario. Luego tenemos la recolección, que tiene que ser en un frasco limpio, de boca ancha, que tenga una capacidad mínima de 50 ml, idealmente estéril, ¿ya? También el aseo genital. En mujeres los labios se deben retraer y el prepucio en los hombres también. Y también que se recomienda la orina de segundo chorro. La primera orina de la mañana, segundo chorro. Con respecto a la preservación de la muestra tenemos 3 principalmente. La primera siempre va a ser la refrigeración y esta no interfiere con el screening de rutina. Forma precipitados de urato y fosfato, ¿ya? La otra es el congelamiento y este destruye en el fondo los elementos formes, pero preserva la bilirrubina y el urobilinógeno. Y lo que más también se ocupa es el ácido bórico, ¿ya? Y este interfiere solamente con la medición de pH, pero preserva muy bien las proteínas y los elementos formes, ¿ya? También se acepta para el cultivo de orina, ya que inhibe el crecimiento de bacterias de hasta 24 horas aproximadamente. En cuanto a las propuestas de mejora, con el fin de corregir y prevenir estos errores, ya se proponen medidas específicas como el establecimiento de tiempos máximos de procesamiento, la refrigeración adecuada de las muestras, poder reforzar la necesidad de estrategia de control de calidad orientada a la fase preanalítica, en conjunto también de aumentar quizás el número de capacitaciones, ¿ya? Y por último también la educación al paciente con respecto a la recolección correcta de la muestra y la implementación de criterios estandarizados de rechazo, ¿ya? O sea, si el paciente viene y nosotros le damos la indicación, ojalá poder preguntarle al paciente si entendió, si tiene alguna duda, que ojalá nos vuelva a repetir la información que nosotros le acabamos de dar y así nosotros también cerciorarnos de que efectivamente comprendió lo que nosotros le dijimos. Y en cuanto a las conclusiones, de forma global, los principales errores identificados corresponden a tiempos prolongados de procesamiento, ¿ya? Almacenamiento inadecuado, falta de control de condiciones del paciente y contaminación de la muestra, ¿ya? Todos ellos pertenecientes a la fase preanalítica del proceso diagnóstico. Ojalá que al aplicar las estrategias descritas anteriormente se pueda poder obtener una mejor calidad analítica y poder entregar la confiabilidad
diagnóstica, ya, porque ese finalmente es nuestro rol como tecnólogo médico, poder otorgar resultados creíbles, resultados válidos y también confiables. Esta es mi bibliografía, lo de referencia WOS. Y por acá tengo el proceso diagnóstico neuroanálisis, que este es mi esquema. Este mapa conceptual resume el proceso diagnóstico de uroanálisis con énfasis en la fase preanalítica, ¿ya? En primer lugar, se identifican las etapas de recolección, transporte y procesamiento, donde luego se originan los principales errores observados en las muestras A, B y C, ¿ya? Estos errores generan alteraciones analíticas, como discrepancia entre la tira reactiva, sedimento urinario, y disminuyen la fiabilidad de los resultados. A su vez, estas discrepancias tienen un impacto clínico operativo, afectando la toma de decisiones y la eficiencia del laboratorio. Y finalmente, el mapa destaca nuestro rol fundamental como tecnólogo médico en la prevención, detección y corrección de estos errores. Ahora sí, gracias por su